Y el mensaje de hoy está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Amén. Y vamos a ver acerca de la importancia de conocer y enseñar los mandamientos del Señor. Amén. Y en Segunda de Reyes 17, desde el versículo 24, dice la palabra de Dios: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serbabaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué está pasando aquí? Dice que el rey de Asiria trajo gente de diferentes lugares para que poblaran Samaria. ¿Qué pasó con Samaria? Recuerde que Dios promete a Abraham que él sería el heredero y su descendencia de la tierra de Canaán. Pero luego viene Isaac, Jacob y los hijos de Jacob que viven como esclavos en Egipto. A través de Moisés el Señor los saca, conquistan la tierra prometida, ¿sí? Pasa el tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes. Pero cuando muere Salomón, su hijo Roboam trata mal a los ancianos de Israel, así que Jeroboam queda con las 10 tribus del norte como rey, ¿sí? Cuya capital era Samaria. Y queda pues para Roboam simplemente la tribu de Judá al sur, ¿sí? Y los levitas, los sacerdotes, la parte de Judea. Y se forman dos reinos: el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. ¿Qué pasó con el reino del norte? Empezando por Jeroboam, para que la gente, ¿está prendido? Para que la gente no vaya a Jerusalén a adorar al Señor, al templo que había construido Salomón, y a lo mejor se vayan a congraciar con el rey de Jerusalén y decidan volver al reino del sur. Él manda a hacer 2 becerros de oro para que la gente adore a esos becerros, y uno de ellos estaba en Samaria. Y luego a partir de ahí se corrompen los demás reyes que gobernaron los reinos del norte. Eran terriblemente malos, perversos, idólatras, hacían pacto con otras naciones, adoraban a sus ídolos. El Señor les advirtió por años a través de los profetas, pero ellos no hicieron caso, mataban a esos profetas, rechazaron la advertencia de volverse a Dios, de dejar los ídolos, de dejar de tener yugo desigual con otras naciones. Llegó el colmo de la ira del Señor y Dios utiliza al rey de Asiria. Usted puede leer todo el contexto desde el versículo 1 del capítulo 17. El rey de Asiria invade todos el reino del norte de Israel, esas 10 tribus, y se los lleva cautivos a todos, ¿sí? Es decir, se cumplió todas las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, todo lo que habían anunciado de lo que iba a pasar con Samaria y todo el reino del norte. Si seguían rechazando a Dios, desobedeciendo a Dios, si seguían necios en volverse al Señor. Así que viene el rey de Asiria, invade todo el reino del norte y se lleva cautivo a toda la gente. Y para que esas tierras no queden abandonadas, ahí está lo que dice el versículo 24. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Serbabaín, y las puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Sí? Es como si dijéramos, trajeron venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, gente de todas las nacionalidades para habitar en Machala, digámoslo así. Y eso fue lo que pasó allí en Samaria, que era la capital del reino del norte. El rey de Asiria trae gente de otras ciudades para que posean esa tierra, para que se adueñen de esa tierra, para que habiten esa tierra. Esa es una de las razones por la cual ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo los judíos no se llevaban con los samaritanos, odiaban a los samaritanos, aborrecían a los samaritanos, los consideraban perros inmundos, mestizos, gente inmunda, gente de lo peor.
Ni siquiera pasaban por Samaria cuando venían desde Galilea hasta Jerusalén, sino que daban la vuelta para no tener contacto con los samaritanos. Los consideraban gente de lo peor por ser gente mestiza de diferentes nacionalidades, pero sobre todo por su idolatría, por su maldad. Y es por eso que en el versículo 25 dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ellos están diciendo: la gente que ha venido aquí a habitar en Samaria, ¿sí?, que era para los judíos, era considerado todo Israel como tierra santa, la tierra del Dios de Israel. Esta gente no conocía a Dios, así que empezó a adorar a sus dioses, a sus ídolos. No temían a Dios, no respetaban las leyes de Dios. Ellos no conocían de guardar el sábado, ellos no conocían de no blasfemar y de cuantas cosas más, de no adorar imágenes. Ellos eran paganos, ellos practicaban todo eso, ¿sí? Y el Señor, pues, en su ira, en su enojo, ¿sí?, de que estaban profanando su tierra, la tierra de su pueblo que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él envía leones para que maten a estas personas impías. Eso significa no temer a Dios, impío. En el griego acebo, es decir, que no honra, que no respeta. Eso significa la palabra impío. Ellos eran impíos, eran paganos. Ellos no temían a Dios, no respetaban a Dios, no honraban al Dios de Israel. Y Él los castiga, los azota por medio de leones. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Y por eso ellos piden ayuda al rey y reconocen la situación y atribuyen que era el Dios de Israel el que estaba atacándolos con estos leones, porque ellos estaban viviendo impíamente, sin honrar al Dios de la tierra santa, por decirlo así. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Si usted recuerda la palabra Betel, ¿verdad? Fue un lugar donde Jacob, mientras huía de Saúl, se quedó dormido, ¿sí? Y tuvo un sueño que había una escalera ahí. Y él dijo: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y le puso por nombre Betel y ungió una piedra ahí. Luego después, cuando regresó, vivió ahí en Betel. Ahí tenía su altar. Sí, pasados los años, miren, en esta ciudad de Betel, ahí va a radicarse este sacerdote que va a enseñarle al pueblo de Samaria, a ese pueblo mestizo de tantas nacionalidades, hoy le llaman pluricultural, ¿verdad? ¿Sí? A ese pueblo les va a enseñar las leyes del Dios de Israel para que ellos respeten esas leyes, honren al Dios de Israel y de esa manera no sean exterminados con los leones. En aquel entonces ellos creían que los dioses eran territoriales, que cada país tenía su dios y cuando iban a aquel país adoraban a ese dios, ¿sí? Los griegos adoraban a todos los dioses que conocían, incluso tenían un letrero al dios no conocido. Y cuando Pablo llega a Atenas y ve ese letrero, dice: a ese Dios no conocido que ustedes ahí también reverencian, a ese Dios yo predico. Ellos adoraban a todos los dioses y eso hacía el pueblo de Israel. Adoraba a los dioses de los pueblos vecinos, como decir los ecuatorianos adorar al Dios de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Perú. Cada ciudad o país tenía sus dioses y los israelitas decían: por si acaso el de acá me bendiga más que el Dios de Israel, adoro al Dios de acá, adoro al Dios de este país. Y adoraban a todos los demás dioses y le ofrecían sacrificios y hacían ídolos de esos dioses. Y por eso el Señor se cansó de este pueblo y los mandó cautivos. Hasta el día de hoy están esparcidos por toda la tierra. Amén. La única tribu que regresó del cautiverio fue la tribu de Judá y también los sacerdotes y levitas. ¿Sí? Creo que también parte de la tribu de Efraín, pero del resto no regresaron. Hoy puede ser que haya de las diferentes tribus viviendo en Israel, pero no en sí como tribus.
Así decir, aquí están las tribus. No, la tribu de Judá fue la única que regresó y por eso le llaman judíos a los israelitas, y de esa tribu vino nuestro Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Entonces, ahora ellos traen a este sacerdote a vivir en Betel y a enseñarle cómo tenían que honrar a Dios, cómo tenían que adorar al Dios de Israel para que ya no sean consumidos o exterminados por los leones. Pero sin embargo, eso no pasó. Lo que es Samaria empezó a practicar lo que los teólogos llaman un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de todas las religiones. Y dice en el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos con los templos en los lugares altos. Repite, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice el escritor, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Y el versículo 40 va dirigido al pueblo de Israel. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Es decir, el pueblo de Israel adoró a los dioses cananeos, adoró a otros dioses y rechazó la ley de Dios, y por eso fueron llevados cautivos y prácticamente arrancados de su tierra. Versículo 41, esto va para los samaritanos. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esa era la razón por la cual los judíos odiaban a los samaritanos. Amén. Un sincretismo religioso, ¿sí? Como hoy ocurre con nuestros pueblos en el Ecuador, ¿sí? Hay muchas comunidades indígenas evangélicas, pero que todavía adoran a la Pachamama, todavía celebran el Inti Raymi, todavía pasan la ruda, el huevo y esas cosas para el mal de ojo, y todavía practican esas creencias de sus antepasados. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿sí? No con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Para ya no vivir ese sincretismo religioso, ¿sí? Todavía hay cristianos que cuando entran a una iglesia evangélica se persignan todavía, ¿sí? Imagínense, llevan todavía el escapulario, la crucita, porque todavía no se han despojado de esa vieja naturaleza, de esa vieja religión, de esas viejas costumbres. Recuerden que el Señor Jesús dijo que no se puede mezclar. Usted no puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo, ni vino nuevo en un odrés viejo. No puede hacer eso porque destruye todo. Tiene que ser totalmente nuevo, es decir, su religión, sus costumbres, sus tradiciones, todo eso tiene que quedar atrás. Amén. Usted ya no puede estar todavía invocando al Gregorio, a la Churona, a la Narcisita, al Niño Divino, porque Dios aborrece todo eso.
Usted tiene que adorar solamente al Señor. Ya no tener que vivir ese sincretismo religioso. Amén. Amén. Así que tenga cuidado si usted está, un día voy a misa y otro día voy al templo, ¿verdad? Ya no puede hacer eso si usted ha decidido seguir a Cristo. Por eso es importante que usted conozca los mandamientos del Señor. Quiero enfocarme ahora en los leones. Ellos entendieron que para no ser exterminados por esos leones, tenían que empezar a respetar, a honrar al Dios de Israel. Y creo que por un tiempo como que amagaron que lo quisieron hacer y parece que cesó la plaga, pero después volvieron a lo suyo, volvieron a hacer sus ídolos, volvieron a seguir practicando su religión. Como dice el escritor hasta el día de hoy, no respetaban la ley del Señor. Y amados hermanos, ¿qué nos dice a nosotros de esta historia hoy, en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestro contexto? ¿Sí? ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros? Y déjeme decirle que es el mismo peligro que tenían los samaritanos, el ser devorados por los leones. Y usted dirá, ¿y dónde están los leones? Que no lo veo. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Pedro. Amén. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué capítulo? Ya le busco el texto. Capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tengo una Biblia muy grande, por eso es muy difícil manejarla. Biblia letra gigante para los que ya usamos lentes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? O algunos se lo saben de memoria. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice ahí? Amén. Sean sobrios, no dice ebrios, sobrios, es decir, en todos sus cabales. Y velad, o sea, no estar dormidos, no estar desapercibidos, sino atentos. Dicen en Guayaquil, mosca, pilas, y velad, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, es decir, Satanás, un querubín muy poderoso con todos sus demonios. Y ahí viene la símil o la comparación, como león rugiente, ¿sí? ¿Cómo que dice? ¿Cuál era el problema de los samaritanos? Leones rugientes. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. El mismo problema que tenían en Samaria, hoy nosotros también lo tenemos, ¿sí? Y ese león tiene nombre, se llama Satanás y todos sus demonios. Y él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué haría usted si en la puerta hay un león rascando ahí el vidrio? ¿Qué hace usted? Yo creo que algunos se trepan al parlante, no sé qué hacen. No queda ni uno, esa puerta, pobre Jacob, lo matan aplastando ahí. ¿Sí? Que pegue un rasguñón a esa puerta, ¿verdad? Aunque, ¿para qué un león? Basta con una rata nomás, y algunos no quedan aquí, ¿verdad? O un murciélago, algunos hasta una cucaracha, y salen volando más que la cucaracha, ¿sí? Gritan como Tarzán cuando ven una cucaracha, ¿no? ¿Sí? Hermanos, el mismo peligro, el mismo riesgo que los samaritanos hoy en día está latente y está a nuestro alrededor. Pero ¿a quiénes va a devorar este león o estos leones? ¿A quiénes van a destruir? Si podemos ver, estaban destruyendo, aniquilando, devorando a los samaritanos que estaban viviendo impíamente sin respetar las leyes de Dios. Amén. Que no conocían las leyes de Dios y por lo tanto no las practicaban. Ellos estaban siendo devorados por los leones. Y hoy en día, a nuestro alrededor, hay mucha gente, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros tíos, pueden ser nuestros primos, pueden ser nuestros vecinos, que están viviendo impíamente porque no conocen las leyes de Dios. ¿Sí?
y no las practican y están viviendo impíamente, es decir, ofendiendo al Dios del cielo y de la tierra. Porque Dios no es solamente el Dios de Israel, Él es el Dios de todo el universo. Amén. Mío es la tierra, el cielo y toda su plenitud. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Él es el Dios de este universo, no solo del pueblo de Israel. Eso lo aprendió Jonás cuando quiso huir de la presencia de Dios. Entendió que Dios era el Dios de los cielos, de los mares, de todo el universo. Y hoy en día la gente está viviendo impíamente. Están bajo maldición porque dice: ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, que a la luz llama tinieblas y tinieblas a la luz. La gente hoy en día llama bueno a que tú puedes cambiarte al sexo que tú quieras, y le han puesto como 100 nombres diferentes. Puedes practicar la pedofilia, puedes practicar el aborto, puedes practicar el incesto, puedes practicar la eutanasia, y a todos esos asesinatos y esas atrocidades hoy le llaman como bueno. Pero si tú les predicas la palabra y le dices que no hay que hacer eso, eres un retrógrado, eres un homofóbico, eres lo peor, mereces hasta morir. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y están viviendo impíamente. Nuestros hijos están viviendo impíamente, tatuándose el cuerpo, cuando Dios en sus leyes dice que no hagas eso. ¿Sí? Los hombres vistiéndose como mujeres, las mujeres vistiéndose como hombres. Antes uno veía a una chica con un pantalón apretado y sabía que era una chica. Hoy usted ve a alguien con un pantalón apretado y ha sido un chico. ¿Sí? Porque eso hace la moda, rebelarse contra Dios. Cuando dice que el hombre no debe vestir como mujer ni la mujer como hombre. Y tatuajes y fierros en el cuerpo y piercings y cuantas cosas más, ¿sí? Preparándolo para la marca de la bestia. Viviendo de una manera perdida. Usted se va aquí a nuestro malecón, que en vez de ser un orgullo de Puerto Bolívar, es una vergüenza para Puerto Bolívar. Gente embriagándose, gente en su maldad. Hasta vergüenza da llevar a los hijos al malecón de Puerto Bolívar, porque lo único que se ve es gente embriagándose y en su maldad. Y toda esa gente va a ser devorada por Satanás y sus demonios. Como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y amados hermanos, esa gente, empezando por nuestra familia, necesitan conocer la ley de Dios y necesitan vivir una vida que respete, que honre, que glorifique a Dios, o van a ser devorados por esos leones. Y aquí en Puerto Bolívar vemos mucha gente devorada y mutilada por los leones de la droga, del alcoholismo, de la homosexualidad, de la delincuencia, presos de estas fieras, de estos leones, destruyéndose sus vidas. Y nuestros hijos no están exentos de ser arrastrados por esos leones de los vicios, de la maldad. ¿Qué necesitan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestra familia? Conocer la ley de Dios y vivir una vida que honre al Dios de toda la tierra. Amén. Eso es importante entenderlo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios para llevar una vida que honre al Dios del cielo y de la tierra. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Iremos a Samaria a buscar un sacerdote que venga acá a enseñarnos? ¿Qué dice usted? ¿Dónde conseguimos esos sacerdotes? ¿Nos vamos al Vaticano? ¿A Taitacurita? Yo les invito a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Qué nos hizo? ¿Sí? El original dice un reino de sacerdotes. ¿Sí? Un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Dónde están los sacerdotes entonces? Amén. ¿Ve alguno por aquí? Amén.
Si usted tiene a Jesucristo y fue comprado con su sangre, usted pertenece a ese reino de sacerdotes. Usted es ese sacerdote que tiene que venir a Betel, a la casa de Dios. Usted es el sacerdote que necesitamos, que enseñe la ley de Dios a sus hijos, a sus vecinos, a su familia, a la gente de Puerto Bolívar y hasta lo último de la tierra, para que conozcan la ley de Dios y para que vivan una vida no impía, sino que honre, que respete a Dios. No tenemos que ir al Vaticano, ¿sí? Esos no son los verdaderos sacerdotes. No tenemos que ir a buscar en otro lugar. Si usted tiene a Jesucristo en su vida y ha sido comprado por su sangre, usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Usted está puesto aquí como embajador, sí, como ministro de reconciliación, como si Dios rogara a través de nosotros. Dice Pablo, reconcíliense con Dios. En el mes de la Biblia celebramos la palabra de Dios, recordamos la palabra de Dios, su importancia, sus bendiciones. Pero también es importante entender que nosotros somos los heraldos de la palabra de Dios, los mensajeros de la palabra de Dios, los sacerdotes que tenemos que enseñar desde nuestra casa las leyes de Dios. Amén. Yo estoy los días miércoles donde mis suegros haciendo altar familiar y estamos estudiando los mandamientos del Señor, ¿sí? Y ellos, hay cosas que no entendían, que no conocían. Como les preguntaba la semana pasada, hay muchos que no se saben los mandamientos del Señor, ni el primero, ¿sí? ¿Cuál era el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Tampoco. El primer mandamiento es la fidelidad. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy el único Dios y no puedes tener otros. La fidelidad. Cuando usted no entiende ese mandamiento, se va de la Chorona, de la Narcisa, del Gregorio, del San Martín, ¿sí? De vez en cuando se va incluso hasta de los mormones, de los testigos, a cualquier otro lado, incluido al mundo. Cuando el primer mandamiento es la fidelidad. Si Dios, el Señor, es su Dios, usted no puede adorar a otros dioses. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él, solamente a Él le rendirás culto. Amén. Y eso deben saberlo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros vecinos, para que no adoren a otros dioses. Y si usted ya tiene a Dios como el único Dios, amén. Cuando dice ser sobrio, aquí, ¿qué nos está hablando? Ser sobrio significa no puedes andar ebrio, es decir, no puedes andar sin tus 5 sentidos. Amén. Tienes que estar en todos tus cabales, despierto, apercibido y velar, como cuando usted anda con un buen celular y está en la metrovía en Guayaquil, ¿verdad? ¿Sí? Usted tiene mejor el teléfono aquí en el pecho, no tiene alguno, porque cuando se da cuenta ya no está en el bolsillo. Velar, estar alerta, estar atento, porque no sabe por dónde acecha el león, ¿sí? Cuando un león ataca, no viene braviando, ¿sí? A atacar, está escondido, está agazapado, está mirando de todos los animales a los que va a cazar al más débil, al que corre menos. Y luego cuando ya están cerca empieza la carrera y lo atrapa, ¿sí? Se ha visto para que sea Discovery Channel o Animal Planet, ¿verdad? ¿Sí? Y usted no sabe en qué momento Satanás le va a atacar. Amén. ¿Sí? Cualquier ataque de Satanás, en cualquier momento, usted llega, gloria, gloria, aleluya, y ¡pam!, se pelea con su esposo. Ahí estuvo el ataque de león. ¿Sí? Y la vecina le ha dejado la basura ahí en la puerta y usted patea la basura y insulta a la vecina y adiós bendición. Ahí fue el ataque de ese león rugiente. ¿Sí? Pero aquellos que viven impíamente sin respetar la ley de Dios, a ellos los va a devorar, los va a destruir, los va a llevar al mismísimo infierno donde Él va a estar por la eternidad. Por eso es importante que nosotros sepamos, conozcamos la ley de Dios, la palabra de Dios y la enseñemos. Por eso vengo diciéndole por todos estos años, haga el altar familiar en su hogar, reúnase con su esposa, con su esposo, con sus hijos y enséñele las leyes del Señor.
Amén. Enséñales cómo honrar a Dios. El primer mandamiento, la fidelidad. No puedes tener otros dioses. El segundo mandamiento, la fe. No me vas a adorar por lo que ven tus ojos, sino por medio de la fe. No hagas imágenes, ni esculturas, ni estatuas. Tú me adoras por medio de la fe. Yo soy el Dios de espíritu y me adoras en espíritu y en verdad. Yo soy el Dios invisible. Como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Segundo mandamiento, la fe, ¿sí? No adores por lo que ven tus ojos, por imágenes, por estatuas, sino la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y usted necesita aprenderse esos principios para honrar a Dios y no vivir impíamente. Amén. El tercer principio es el respeto. Usted no puede tomar el nombre de Dios en vano o usarlo para maldecir o para insultar o para jurar falsamente. Porque Dios es grande, dice, y su nombre es grande en toda la tierra y tiene que ser honrado. Y cuando usted respeta el nombre de alguien, respeta a esa persona a quien pertenece el nombre. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien menciona a su mamita? Una puñetiza que hay, ¿verdad? ¿Sí? Porque su mamá es sagrada, ¿y cuánto más Dios? Y cuando usted entiende eso, usted empieza a vivir y a caminar ya no impíamente, sino en santidad. Usted necesita conocer las leyes del Señor. ¿Sí? El cuarto mandamiento de nuestra relación con Dios, la obediencia. Vas a trabajar 6 días, pero un día lo separas para mí. Y es verdad que los cristianos no guardamos el Shabbat para ser salvos, ya somos salvos. Pero aún obedecemos al Señor y estamos aquí en su casa en el día del Señor. No para ser salvos, sino porque ya lo somos, para darle honra, gloria y honor a aquel que nos ha dado de comer durante toda la semana. ¿Cuántos le alaban? Que nos ha dado vida, que nos ha dado salud, que nos ha dado perdón y salvación. Entonces, qué importante es, hermanos, este mensaje para nosotros. Satanás anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Y va a devorar a todos aquellos que están caminando, que están viviendo impíamente, sin honrar a Dios, sin respetar sus leyes. ¿Sí? Por ejemplo, se dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una ley inspirada por el Espíritu Santo. Y si usted ve que sus hijos no quieren venir, se van quedando ahí, Satanás va a devorarlos. Usted no sabe que a lo mejor usted está en el templo y sus hijos se quedaron en casa y están viendo pornografía, están practicando algún tipo de atrocidad. Usted tiene que orar por ellos y decir, si ustedes no van a la iglesia, aquí hacemos un culto hoy, pero que ustedes escuchan a Dios, escuchan. Amén. Así que para que usted no cante y ustedes prediquen, van diciendo, no vamos nomás a la iglesia que ahí canta más bonito y predican mejor, ¿verdad? Pero usted tiene que luchar por sus hijos, tiene que luchar por sus generaciones. Quiero terminar con este texto. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 dice, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire ese mandamiento, parece tan exagerado que el Señor le está dando al pueblo de Israel. Tienes que enseñarle a tus hijos al dormir, al levantarte, al acostarte, al caminar. Todo el tiempo tienes que enseñarles la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos no hicieron caso. Y miren lo que dice en el libro de Jueces capítulo 2 y versículo 10. Jueces, después de Josué, capítulo 2 y versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que se levante una generación que no conocía al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso que había hecho tantas maravillas? Y ellos no lo conocían ni conocían sus maravillas. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Cuál fue el problema? Sus padres, ¿sí?
Sus padres se dedicaron a conquistar la tierra prometida, a adueñarse de haciendas, de ejidos, de viñedos, de oro, de plata, de ganado, de terrenos. Estaban tan afanados en cada quien agarrar lo suyo, pero se olvidaron de lo más importante, la instrucción de sus hijos. Amén. Se olvidaron de Deuteronomio 6 y 7. De instruir a sus hijos a levantarse, al acostarse, de poner en las puertas de sus casas, de sus postes y enseñarles la palabra de Dios. No lo hicieron y se levanta una generación que no conocía a Dios ni su obra. Y yo le pregunto en esta mañana, sus hijos, ¿qué generación son? ¿Que no conocen a Dios? ¿O serán una generación de pastores, de misioneros, de maestras, de servidores? Amén. Eso depende de usted, de que no se dedique tanto a los afanes de este mundo, sino que le dé prioridad a la educación y a la formación espiritual de sus hijos. Nos preocupamos más que sean doctores, arquitectos, ingenieros. Lo último que se nos ocurre es que sean pastores, tal vez, o misioneros, o que sean siervos de Dios. Primero vemos lo secular, lo terrenal, lo que aquí se quema y se queda, pero nos olvidamos la formación espiritual de nuestras generaciones. Y por eso esa generación que no conocía a Dios fue llevada al cautiverio. Fueron arrasados por los asirios, el reino del norte. Y varios años después, el reino del sur fue conquistado por los babilónicos y destruyeron el templo que había construido Salomón y se llevaron cautivos a todos los judíos. 70 años después regresaron solo ellos. ¿Por qué? Porque dejaron las leyes del Señor, porque se olvidaron del Dios de Israel, porque dejaron de honrar a Dios y vivieron impíamente. Qué importante es entonces que usted y yo entendamos hoy el desafío que Dios nos pone de aprendernos la palabra de Dios y de vivirla para honrar a Dios, de enseñarla a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros vecinos, a nuestros coterráneos, a nuestros paisanos, hablarles de que hay un Dios que es el juez de toda la tierra, que hay un Dios que va a juzgar este mundo, pero por sobre todo que hay un león rugiente buscando a quien destruir, a quien devorar. Amén. Y cuidado, lo termina devorando a usted mismo. Dice el apóstol Pablo, no sea que siendo yo heraldo venga a ser también eliminado. Tenga cuidado, por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de pérdida de la salvación, sino de los estragos que Satanás puede hacer en su vida. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos como trigo en un arnés, pero yo he orado que su fe no decaiga. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos desafía a tomar más en serio el aprendizaje, el estudio de la palabra de Dios y a practicarla y a enseñarla a nuestro prójimo, que significa el más cercano, a la mayor cantidad de personas posibles que podamos hacerlo. Desafíese hoy a empezar con el altar familiar y a enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos, a su familia. Desafíese con a lo mejor abrir una célula en algún hogar y enseñarles la palabra de Dios, que conozcan el plan de salvación y que sepan cómo vivir una vida que honre al Señor. Hoy el Señor nos deja este desafío a estos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?